alguien más, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a ir arrancando, ¿bien? Les pido que si en cualquier momento no me pueden escuchar o no pueden ver correctamente lo que les estoy pasando en la pantalla, por favor que me avisen. Así puedo solucionar el problemita, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco del sistema digestivo. Algo nosotros ya hablamos, ¿sí? Es decir, algunas cosas nosotros ya sabemos como qué es un nutriente, diferentes elementos que participan en la nutrición, qué es la nutrición en sí, pero ahora vamos a hablar de el otro aspecto, es decir, en qué consiste el sistema digestivo en sí. Y como siempre, no puede faltar en estas unidades, digamos, un repaso a lo largo de cómo son los diferentes sistemas digestivos o algo parecido, bien, no a todos le podemos poner el nombre de sistema digestivo, pero cómo son estos diferentes sistemas digestivos y en qué consisten, ¿sí? Bien, básicamente siempre tenemos los mismos grupos que nosotros estamos estudiando. Acá arrancamos estudiando nidarios, ¿sí? Que son las hidras, ¿sí? O los pólipos también que se denominan, ¿sí? Acá, en nidarios, nosotros estamos hablando de un organismo que tiene una cavidad gastrovascular, ¿sí? Y tiene una única abertura, es decir, una abertura que funciona como ano y como boca, ¿bien? A eso hacemos referencia cuando decimos que hay una única abertura, ¿sí? Pero la cavidad gastrovascular en sí existe, ¿bien? ¿Cómo hacen para alimentarse estos animalitos, sí? Estos animales tienen en sus tentáculos unos pelos que son pelos urticantes, ¿bien? Con lo cual capturan una presa, la inmovilizan, ¿sí? Y comienzan con la digestión dentro de la cavidad gastrovascular, ¿bien? Dentro del interior de la cavidad secretan enzimas, ¿sí? Y esta digestión lo que hace es finalizar de forma intracelular, ¿sí? Cuando hablamos de platelmintos, ¿sí? Es decir, estos gusanos, ¿quiénes eran los platelmintos? A ver si alguien se acuerda. Hola, profe. Quería ver ahí ¡Ay, hola! cómo iba todo. Ahí estuve, porque no me dejó seguir mandando mensajitos de texto, me decía como mensaje no permitido en la red, así que estoy llamando uno por uno y les estoy pasando el código o Bueno, dictándose. No sé, chicos, ¿a ahí ustedes les me... llegó por mensajito o les llamé? No, creo que a Juana la llamé. Por mensaje. Y al Nico le llegó por mensaje, listo. Bueno, ahí sigo, sigo recolectando gente. Bueno, dale, igual está grabado esto, así que por si alguien no puede acceder, esta parte Después está les todo va a quedar. grabado. Listo, dale, profe, gracias, te mando un Listo. beso. Gracias, Ale, besitos. Chau. Adiós. Bueno, volvamos a mi pregunta. ¿Platelmintos eran quiénes? No eran los gusanitos, pero los gusanos planos. Los gusanitos planitos, sí, muy bien. Bien, acá también vamos a estar hablando de una abertura, es decir, existe la cavidad gastrovascular, pero hay una única abertura, ¿sí? La única, es decir, boca y ano en el mismo lugar, ¿sí? Sería el ingreso y el egreso por un mismo sitio. La única diferencia, digamos, o sea, hay otras diferencias, pero digamos, a nivel digestivo, la diferencia es que los platelmintos lo que igual tienen una habilidad particular en la cual pueden extender su faringe directamente sobre el alimento. Una vez que está sobre el alimento extendida esta laringe, ¿sí? La faringe, perdón, lo que hace es secretar enzimas, ¿bien? Lo cual hace que ese alimento quede predigerido, ¿bien? Una vez que ya está medio digerido, lo meten, es decir, ingresa por esa cavidad, ¿bien? Y la digestión sí continúa posteriormente en la cavidad, en el interior ya de la cavidad y en las células que están revistiendo o tapizando la cavidad gastrovascular, ¿bien? El desecho, como dije, sale por la boca, ¿bien? En cuanto a, sí, anélidos, que como tienen acá, son las lombrices de tierra, ¿sí? Los miriápodos, o sea, los 100 pies, los 1000 pies, etcétera, ¿sí? Acá ya estamos hablando de que hay un sistema que tiene dos aberturas, es decir, hay un ano y hay una boca,
Bien, entonces el camino básico es ingresa por la boca, sale por el ano, bien, el desecho, ¿sí? Acá tienen algunos dibujitos donde pueden ver estas estructuras que yo les estoy mencionando, algunas de estas estructuras que les estoy mencionando, como por ejemplo, acá podemos ver que ya en los anélidos hay una boca y también hay un ano en sí, ¿bien? ¿Sí? Entonces acá ya tenemos la diferenciación de dos, digamos, dos poros, o sea, una entrada y una salida, ¿sí? Pero fíjense ustedes que en cuanto a los moluscos, es decir, no todos los sistemas digestivos que tengan boca y ano van a trabajar de la misma manera, ¿bien? Sino que fíjense que, por ejemplo, para los moluscos, ¿sí? Bien, en el caso de los moluscos, el alimento ingresa por la boca, ¿sí? Vamos a poner el dibujito acá. Ingresa por la boca, ¿sí? Que ya estamos hablando de una boca, es decir, que hay una región anterior que tiene boca y una región posterior, ¿sí? Que va a tener un ano. En el caso particular de los moluscos, ese ano está dentro de la cavidad del manto, ¿sí? Que es toda una región que contiene todos los órganos, ¿bien? Entonces los desechos van a parar a esa zona, ¿sí? Que sería la cavidad del manto. Pero fíjense que acá ya estamos hablando de un estómago, ¿sí? Un intestino. Estamos hablando de porciones mucho más diferenciadas. Para las aves tienen un sistema digestivo bastante particular, ¿bien? En el cual, ¿sí? Nosotros podemos ver zonas especializadas, ¿sí? Es decir, ya vamos a estar encontrando diferentes porciones que tienen una función específica, como por ejemplo, tenemos el buche, ¿sí? Que está en esta parte, ¿sí? Superior acá, el buche, es decir, el alimento ingresa por boca, ¿sí? Por esófago, llega hasta el buche, que es un sitio donde va a ser almacenado, para luego pasar al proventrículo, ¿sí? Que sería un sitio donde se van a secretar enzimas digestivas, ¿sí? Posteriormente a la molleja, donde se va a triturar ese bolo, ese alimento que ha sido ingerido, para luego, bueno, atravesar el intestino y finalmente llegar a la cloaca. Bien, ahora, ¿qué particularidades notamos acá? Una es que tenemos, digamos, dos estómagos, es decir, un proventrículo donde hay una secreción de enzimas únicamente, y por otra parte tenemos un sitio donde hay una trituración, es decir, las aves no tienen dientes, ¿bien? O típicamente no tienen dientes, entonces en algún lado ese alimento que ingresa debe ser triturado. En este caso es ahí, en ese sitio que nosotros llamamos molleja, ¿sí? Ahora, ¿qué es la cloaca? Bien, particularmente las aves, ¿sí? Todos sus desechos salen por o sea, todos sus desechos y o secreciones salen por un mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que por esa cloaca elimina tanto desechos del sistema excretor, es decir, orina, desechos del sistema reproductor, es decir, eyaculación, ¿sí? Y además desechos del sistema digestivo, como por ejemplo materia fecal, ¿bien? Entonces, esa es la particularidad que tienen las aves, ¿sí? En esta pequeña porcioncita que se denomina cloaca, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Yes. Bien. Continuemos entonces. Ya concentrémonos en el tubo digestivo del ser humano. Bien. Bien. Acá tenemos básicamente el tubo digestivo del ser humano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este tubo, nosotros tenemos que decir, como hemos dicho, que es un tubo. Esto quiere decir que es un conjunto de órganos que es hueco, sí, que son huecos, bien, que siguen un recorrido particular que desde la boca hasta el ano y que además tienen glándulas anexas, ¿sí? O accesorias. Es decir, el alimento ingresa por la boca, ¿sí? Viajas a la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿sí? Que tenemos esta porción, por eso acá dice colon, ya vamos a ver bien de qué se trata, ¿sí? Para después ir al recto y luego el ano, ¿sí? Ese sería el camino unidireccional que sigue el alimento una vez que ingresa, ¿sí? Por la boca.
Bien, y por otro lado tenemos separadas las glándulas anexas como las glándulas salivales, el diafragma, el páncreas, acá podemos ver el diafragma, tenemos el páncreas, ¿sí? Y además tenemos la vesícula, ¿sí? Que ya vamos a estudiar, primero vamos a estudiar la anatomía, es decir, todas estas porciones, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etcétera. Y luego vamos a ver las glándulas anexas y cuáles son sus funciones, para qué nos sirven, ¿sí? ¿Por qué las necesitamos? Bien. Pero básicamente nosotros tenemos este camino y esto implica tener un tubo digestivo, es decir, como dije, un conjunto de órganos huecos, perdón, que tiene un recorrido desde la boca hacia el ano, pasando por faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Bien, básicamente. Ahora, ¿sí? Acá está lo que yo les estaba diciendo. Pero hay una particularidad, ¿sí? Y esto lo tienen en el cuadernillo, lo tienen varias veces, que es como para que ustedes lo integren bien. Tiene una particularidad acá, el sistema digestivo, ¿sí? O sea, el caso del tubo digestivo de nosotros, o sea, de los vertebrados particularmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, la superficie interna de nuestro tubo digestivo es una prolongación de la superficie externa de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto quiere decir que la cavidad digestiva no forma parte del medio interno del cuerpo, ¿bien? O sea, técnicamente la cavidad está fuera de este sistema, ¿sí se entiende? Ese Claro, concepto sí, sí. tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, cuadra, de verdad. Si ustedes se ponen a pensarlo, van a decir, ah, claro, tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿esto qué permite? ¿Sí? Esta separación nos permite que nuestro tracto digestivo, o sea, todo el contenido del tracto digestivo, que es separado al resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Y pueda nuestro sistema digestivo en sí actuar de forma, digamos, bastante diferente a todo el resto de nuestro cuerpo, es decir, con pHs extremadamente ácidos en comparación a nuestro pH corporal normal, ¿sí? Que permita eso que estamos ingiriendo ser sometido a la acción de diferentes enzimas y diferentes bacterias, ¿bien? Que si no fuera en ese ambiente, digamos, contenido, destruiría el resto de nuestras células y causaría la destrucción de nuestros tejidos, ¿bien? Entonces, el hecho de que esta cavidad, ¿sí? La cavidad del sistema digestivo esté fuera, bien, de nuestro cuerpo, digamos, no sea considerado medio interno, ¿sí? Eso hace que podamos nosotros digerir y que pueda existir todo este proceso que vamos a estudiar en esta unidad. Entonces yo digo, bueno, entonces el proceso de digestión, ¿sí? Va a implicar que las moléculas, es decir, nosotros ya estudiamos cuáles eran las diferencias entre nutrientes, ¿bien? ¿A qué le llamábamos nutriente? Que es un micro y un macronutriente. Entonces acá, ¿sí? Nosotros vamos a entender que las moléculas de los nutrientes recién van a entrar a nuestro cuerpo únicamente cuando pasan o cuando entran en contacto a través de ese revestimiento epitelial del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, a partir de esto que nosotros hemos dicho, podemos decir que el proceso de digestión consta de dos etapas o de dos grandes etapas, ¿bien? Una de las etapas, ¿sí? Es el desdoblamiento, ¿bien? O la digestión en sí de las moléculas del alimento, es decir, este proceso de comernos un bife y poder digerir una proteína, ¿sí? Que es diferente, a la posterior absorción en sí, que ya vamos a estudiar a dónde se produce y cómo se produce, ¿bien? Pero entonces, cuando hablamos de digestión, hablamos de estos dos grandes procesos, ¿sí? ¿Se entiende? El desdoblamiento y la absorción por separado. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hablar entonces, vamos un poco con la histología
de este tubo digestivo, este sistema digestivo en general. Bien, nosotros podemos decir, y acá vemos una imagen, esta imagen la tienen en el cuadernillo también, nosotros podemos decir que todo el tubo digestivo, ¿sí? O sea, desde principio a fin, tiene estas 4 capas que estamos viendo señaladas acá. Bien, ¿cuáles son esas 4 capas? Y bueno, primero tenemos la capa mucosa, la capa submucosa, el músculo liso y la capa serosa o eso que dice ahí peritoneo visceral de tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el interior tenemos mucosa, luego la submucosa, luego el músculo liso y por último en la capa más externa podemos ver esa capa serosa. Bien, acá vemos el mesenterio que ya vamos a analizar bien qué es, ¿sí? Entonces vamos con cada una de estas capas, en qué consisten, cuál es su función, ¿sí? Primero que nada, vamos, como dije, de adentro hacia afuera, la capa de tejido epitelial simple, que es la mucosa, ¿sí? Que además tiene membrana basal, ¿bien? Y contiene este tejido conectivo laxo, cosas que nosotros ya hemos aprendido cuando estudiamos tejido, ¿bien? Es una capa que está altamente vascularizada, ¿sí? Que además tiene glándulas y que además tiene nódulos linfáticos, ¿sí? Esta, como dije, es la capa más interna. En algunas zonas, es decir, en algunas porciones, no en todas las porciones del tubo digestivo, en algunas porciones, tiene una capa delgada de músculo liso, y esa capa tiene un nombre particular que se llama capa muscular de la mucosa. ¿Bien? Por otro lado tenemos la submucosa. ¿Sí? La submucosa es tejido conectivo denso, que es irregular, que además contiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿sí? Que contiene glándulas y además contiene unas fibras nerviosas. Entonces a esto nosotros, en vez de decir fibras nerviosas, le vamos a poner un nombre particular, que es el plexo nervioso parasimpático de Meissner o como le quieran mencionar, ¿sí? Entonces son fibras, ¿bien? Que lo que van a hacer es controlar la capa muscular de la mucosa. Es decir, que van a controlar esta capa muscular en las porciones donde exista, ¿sí? Y además va a controlar la secreción de las glándulas, ¿bien? Por otro lado, ¿sí? Dijimos que teníamos 4 capas, entonces íbamos desde adentro hacia afuera. Bien. Por otro lado, nosotros vamos a tener la capa muscular, es decir, la capa de músculo en sí. Bien, la capa de músculo en sí, que también se sabe denominar muscularis externa, bien, ya por una cuestión de ponerle un nombre más complicado. Bien, esa capa, bien, es el tejido muscular netamente, ¿sí? Tejido muscular liso, que es, digamos, la función esencial de este tejido es controlar la actividad peristáltica. Bien, ¿qué era la actividad peristáltica? ¿Sí? La actividad peristáltica son estas ondulaciones que ocurren a lo largo, ¿sí? De nuestro tubo digestivo, que producen contracciones que hacen que el alimento se mezcle y permitan que el alimento no solo se mezcle, sino que vaya avanzando a lo largo del tubo digestivo. Bien, entonces es muy importante esta capa porque controla ese movimiento, esa actividad peristáltica, ¿sí? En general, esta capa de musculatura, ¿sí? Esta capa muscular externa consta de 2 capas en sí, es decir, 2 capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Pero el estómago tiene 3 capas, ¿sí? Consta de 3 capas. La capa longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Bien, es decir, tiene una capa más. Bien. Acá también vamos a estar hablando de que hay un control, es decir, hay fibras, ¿sí? Nerviosas que van a regular esta actividad peristáltica. Bien, a ese cúmulo de fibras nerviosas que llegan a esta zona le vamos a poner un nombre particular que es plexo nervioso parasimpático de Auerbach.
¿sí? De Auerbach. Esto es, bien, fibras que lo que hacen es regular específicamente la actividad del músculo liso, ese que estamos mencionando, ¿sí? Por último, tenemos nosotros la capa serosa, ¿bien? La capa serosa. Esa capa serosa, ¿bien? Es tejido conectivo laxo, es una capa externa, una cubierta, ¿sí? Que también se denomina peritoneo. Bien, ya vamos a escuchar, a empezar a mencionar esta palabrita, el peritoneo, bien, que sería aquello que reviste, ¿sí? Casi todo nuestra porción digestiva, bien, pero tenemos esta capa serosa que le vamos a denominar ese tejido conectivo laxo en sí, le vamos a llamar peritoneo, bien. Además de ese tejido conectivo laxo, contiene tejido epitelial escamoso estratificado. Cuando no tiene ese epitelio escamoso estratificado, se denomina capa adventicia en lugar de serosa. ¿Sí? ¿Vienen bien hasta acá? ¿Dudas, Por preguntas? ahora sí. Ustedes van a ver que esta unidad no es tan compleja, sí es muy larga. Bien, es muy extensa, entonces por eso se hace tedioso, pero en realidad no es difícil de comprender, bien. Es bastante, estamos jugando con la memoria un poco acá, bien. Aparte de estos elementos que nosotros, o sea, histológicamente estos elementos que nosotros hemos mencionado, ¿sí? El tubo digestivo contiene estos tres elementos que estamos viendo acá en la pantalla, bien. Uno de ellos son estas células caliciformes, que son células secretoras de moco, bien, que las podemos ver acá, ¿sí? Ahí, bien. Después tenemos glándulas, ¿sí? Que van a ser glándulas que van a secretar enzimas digestivas, que ya vamos a ver qué enzimas, para qué sirven, en qué momento, bien. Y además tenemos esfínteres, ¿sí? Esfínteres, que esto seguramente lo han escuchado mencionar, ¿sí? Es decir, hay una zona, ¿bien? Donde la capa de músculo circular, o sea, la capa muscular circular se va a engrosar, ¿bien? Esa capa, ¿sí? Actúa, digamos, relajándose y contrayéndose, es decir, que al relajarse y contraerse, lo que hace es, digamos, formar algo que sería prácticamente como una válvula. Ay, perdón, acaba de pasar un accidente, perdón. Aguárdenme un segundito, que calle los perros, esperen. Uy. No sé si es el impacto, chicos, de un micro que acaba de chocar enfrente de mi casa, lo estoy mirando por la ventana. Pero, De estos micros. se rompió la cara, de acá le veo la sangre. Mora, ya está, calla, baja. Mande foto, mande foto. No, chicos, yo vivo en el campo, estas cosas no suelen pasar, pero pasó. Aguárdenme un segundo que tengo que bajar un poco los perros, ¿sí? Porque no van a parar. Un segundito, por favor. Ay, profe. Nos queda como anécdota de las videollamadas.
Ahí está, perdón. Lo que pasa es que donde yo vivo hay como un refugio de perros, entonces literal el accidente ha sido acá y los perros están ladrándole a cuanta persona que pasa, entonces bueno, por eso es este lío. Es la segunda vez que me pasa que en clase queda grabado algo terrible. La otra vez fue cuando fue el temblor ese día miércoles, yo estaba dando clase y quedé como shock total. Pero bueno, ahora tienen ustedes el minuto a minuto. Esto es crónica. Sí, igual los micro andan en las chapas. Sí, no. Igual no sé, me parece que se le reventó la rueda, ¿no? La verdad que no sé. Me voy a enterar del chisme después les mando mensajito de texto. Bien, como decía, estos esfínteres actúan como válvulas, ¿sí? Bien, que lo que hacen es controlar el paso de alimentos y evitar que exista el reflujo. Bien, es decir, acá el flujo de ese alimento que nosotros ingerimos es unidireccional. Bien, no puede o no debería devolver para atrás, ¿sí? Porque esto nos generaría acidez o diferentes tipos de patologías asociadas a este retorno. Bien, entonces no debe existir. Por eso es importante, bien, que existan estos esfínteres. Como dije, es engrosamiento, ¿sí?, de la capa muscular circular, bien, que se contrae y se relaja y actúa, hace las veces de válvula, ¿sí? ¿Esto se entendió? Bien, entonces ahora vamos con la estructura del aparato digestivo en sí. Bien, es decir, anatomía, estructura. Bien. Primero que nada tenemos la boca. ¿Sí? En los vertebrados particularmente, la boca, ¿sí?, sirve para la toma y la ingestión, o sea, la captación de alimentos, ¿sí? Estas dos actividades son llevadas a cabo típicamente por la boca. Bien, en la boca comienza la fragmentación mecánica. Bien, recordemos que no todos los vertebrados tienen dientes, ¿sí? Eso es importante, pero en general, porque dijimos, bueno, dentro de los vertebrados también están las aves, y dijimos las aves no tienen dientes, ¿sí? Pero en general, aquellos vertebrados que posean dientes en sí, ¿sí? Bien, nosotros podemos distinguir en mamíferos, ¿sí? Primero que nada, decir que los dientes es una estructura que obviamente, o sea, parece un poco obvio decirlo, pero es importante destacarlo, es una estructura que permite romper y triturar el alimento, ¿sí? Como dije, las aves modernas, es decir, quizás en algún momento de la evolución las aves tuvieron dientes, pero hoy en día estas aves modernas que existen no los tienen, ¿bien? Bien. Entonces, nosotros en mamíferos, que es esta imagen que ustedes están viendo ahí en la pantalla, nosotros podemos distinguir un plan de dentición básico. ¿Qué quiere decir esto? En cada cuadrante de la boca hay dos incisivos, un canino, es decir, lo que nosotros mal llamamos colmillos, ¿sí?, 2 a 4 premolares y 2 a 3 molares. Bien, que eso es lo que podemos ver en la figura. Pero distintos tipos de mamíferos tienen diferentes manifestaciones, digamos, de este patrón básico que nosotros estamos tratando de explicar. Bien. Es decir, por ejemplo, en el caso de los roedores, nosotros vamos a ver incisivos agudos, bien, que son biselados, ¿sí? No hay caninos. En el caso de los carnívoros, nosotros vamos a hablar de caninos y molares grandes, de gran tamaño, ¿sí?, con los que trituran hueso. En el caso de los herbívoros, los incisivos y los molares son planos, es decir, parecen como si fuera un cubo, una especie de cubo, y eso les permite
eso, digamos, determina algunos rumiantes, ¿bien? Que es que eso ingresa a la boca y se mastica bien, y es porque esos dientes son totalmente planos, ¿sí? Y pueden impactar unos con otros para hacer ese movimiento de aplastado, ¿sí? Además, bien, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de un animal omnívoro, ¿sí? Es decir, los seres humanos, bien, estamos hablando de que tenemos 16 dientes en cada maxilar, es decir, superior e inferior, bien. 4 son incisivos, ¿sí? Que tienen forma de cincel, que sirven para corte. 2 son los caninos, que sirven para despedazar. 4 son premolares, cada uno, ¿sí? Tiene 2 cúspides o protuberancias, y 6 son molares, ¿sí? Cada uno tiene 4 o 5 cúspides. Esa es la diferencia básica, digamos, entre un premolar y un molar en sí. Bien, tanto los premolares como los molares tienen la misma función, que es la de trituración, ¿sí? ¿Vienen bien? Sí, sí. Perfecto. En el caso de los seres humanos, ¿sí? Nuestra dentadura humana tiene su forma decidua, bien, que serían los dientes de los famosos conocidos dientes de leche, bien, los cuales brotan cuando tenemos 6 meses o cuando aproximadamente entre 6 y 8, bien, es aproximado, aproximadamente 6 meses, hasta que tenemos 20 años, es decir, durante todo ese lapso de tiempo, bien, tenemos dientes deciduos, ¿sí? Versus, bien, la dentadura permanente, que ya va a formar esos dientes permanentes o esos dientes secundarios que salen cuando se nos caen los dientes de leche típicamente, que sucede entre los 6 y los 12 años, bien. Esto incluye 32 dientes, ¿sí? 16, como dijimos, en cada maxilar, bien. Y tenemos, por ejemplo, los primeros premolares a los 6 años, los segundos premolares a los 12 años, los terceros molares o muelas de juicio a partir de los 17 años. Viene a decir que van apareciendo en tandas. Bien, acá podemos ver 4 incisivos de corte, 2 caninos para morder y despedazar, 4 premolares, 6 molares. Bien, que es un poco lo que mencionábamos recién. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Fíjense que acá tenemos como la estructura básica, acá podemos ver todo lo que yo les estaba mencionando recién, ¿sí? Incisivos, ¿sí? Caninos, bien, ay, esperen, ahí no mandaba el mouse, hay 4, 2 incisivos, 2 caninos, perdón. Bien, acá tenemos los premolares, y luego tenemos los molares, ¿bien? ¿Sí? Donde se puede ver, creo que en esta imagen también se puede apreciar bastante la diferencia, eso de las cúspides que mencionábamos acá recién, ¿sí? 2 cúspides y 4 o 5 cúspides, ¿bien? Y acá vemos en esta imagen cómo es la estructura de un diente, es decir, cómo está formado ese diente, ¿sí? Donde vemos una capa de esmalte, la dentina, ¿sí? Podemos ver la pulpa en la parte interna, que es donde está toda la irrigación, es decir, donde hay un suministro de sangre y también un nervio, ¿bien? Tenemos estas porciones diferentes que son la corona, que sería la parte superior, y la parte de la raíz, que es lo que está, digamos, entre comillas, enterrado en nuestra encía. Bien, y acá tenemos algunas porciones extra, como por ejemplo acá que aparece el cemento, ¿sí? Que es lo que, digamos, pega nuestro diente a la encía en sí. ¿Bien? Sí, esto no lo tiene, o sea, tienen la imagen, pero no hay como un anexo teórico, entonces por eso no me extiendo mucho en esto, ¿sí? Acá podemos ver nuevamente los dientes, ¿sí? Ahora pasemos a hablar de la lengua. Bien. A ver, ¿qué sabemos nosotros de la lengua? ¿Sí? La lengua
es una adquisición de los vertebrados. Bien, ojo con eso, ¿sí? En general, la función de la lengua es mover y manipular el alimento en cuanto a los mamíferos, ¿sí? Y además sabemos que la lengua tiene papilas gustativas, ¿bien? Esas papilas gustativas lo que hacen es percibir el sabor justamente de los alimentos, ¿bien? Básicamente esa es la función, ¿sí? Para nosotros, para los seres humanos, ¿sí? La lengua tiene además la función de permitirnos articular sonidos, ¿sí? Es decir, que es clave la lengua para nuestra comunicación. Fíjense que ustedes acá pueden ver las diferentes porciones de nuestra lengua que detectan, digamos, en sí los diferentes sabores, ¿bien? Y además podemos ver acá en esta parte, ¿sí? Lo que sería una papila gustativa, ¿bien? Que consiste de un poro, ¿sí? Que tiene terminales nerviosas, adosado al final a una neurona sensorial, ¿bien? La cual está, digamos, encargada de entender ese sabor, por así decirlo, ¿bien? Esa es básicamente la estructura del poro que tiene que ver con las papilas gustativas, ¿sí? Ahora, bien, básicamente, nosotros tenemos, ¿sí? O sea, no en la lengua en sí, pero están vinculadas a la boca, tenemos glándulas salivales, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos masticando, ¿sí? El alimento se humedece, bien, a causa de la saliva, que en general es una secreción acuosa que se produce por estas glándulas, ¿sí? Toda la mucosa de nuestra boca, ¿sí? Y también la lengua tiene muchas glándulas salivales, contienen una gran cantidad de glándulas salivales. Las principales son las glándulas salivales mayores, bien, que están ubicadas, y les dice en el cuadernillo, en el plano subyacente a la mucosa bucal. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de la mucosa bucal, ¿sí? Bien, eso es básicamente, ¿sí? Están ubicadas allí, por debajo de la mucosa bucal, ¿bien? Esa secreción se va a vaciar en conductos que se van a abrir en la boca, es decir, que van a venir como por una especie de canal pequeñito que va a permitir que sea, digamos, descargado en la boca, que sería esto que ustedes están viendo como por ejemplo en esta porción y en esta porción. ¿Bien? Bien. 3 pares de glándulas mayores tenemos, que son estas que estamos viendo marcadas, o sea, que están señaladas en esta imagen, ¿sí? Que serían las parótidas, ¿sí? Las submandibulares y las sublinguales. Bien, 3 pares de glándulas. Es decir, tenemos la parótida en este plano, o sea, ustedes lo pueden ver en la imagen, pero la parótida está ubicada, ¿sí? En el plano anteroinferior a los oídos. Aguárdenme un segundo, chicos, porque si no se les va, voy a volver loca. Esperen que voy a tirar una piedra. Ya volví. Listo. No tiré ninguna piedra por las dudas, quería aclarar. Bien, entonces decíamos, la glándula parótida en ese plano anteroinferior a los oídos, es decir, si ustedes ubican sus oídos en la parte de adelante sería, y ponen sus
3 dedos más o menos, ahí están las parótidas. Bien. Después tenemos las submandibulares que están bajo lo que es la base de la lengua, ¿sí? Y en toda la parte posterior del suelo de la boca, ¿sí? Entonces sería toda la porción de atrás, en el interior, ¿bien? Y después tenemos las sublinguales que están localizadas por encima de las submandibulares, ¿bien? Es decir, unas más superficiales y otras un poco más profundas. ¿Bien? Profe, Sí. cuando nosotros nos palpamos en Sí, la te base escucho. del cuello, cuando nosotros nos palpamos en la base del cuello, Cuando nosotros, ¿qué, perdón? Ahora sí, cuando nos palpamos en la base del cuello, ¿cuál es la glándula que sentimos? Sí. En la base es la submandibular, al costado tenés parótida y en, digamos, más superficial en el interior de tu boca sería la glándula sublingual. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Bien. De nada. Bien. Ahora, continuemos en sí. Hablemos que de la saliva, ¿sí? Estas glándulas, ¿qué secretan? Y saliva. Bien. ¿Cuál es la secreción? ¿Sí? ¿Cómo está compuesta? Bien, está compuesta el 99,5% por agua. Bien, el resto son solutos. ¿Sí? Ese 0,5% constituyen en solutos. ¿Qué solutos? Sodio, potasio, es decir, catión sodio, catión potasio, cloruro, bicarbonato, fosfato, inmunoglobulina A, urea, moco, enzimas, etc. Bien, muchas cosas diferentes tiene esta secreción. ¿Sí? Bien. Además, sí. Ah, pensé que me ibas a hacer una pregunta. No, sí que había entendido. Ah, pensé que habías dicho, profe. Bien. Tenemos, entre otras sustancias disueltas en la boca, tenemos una enzima bacteriolítica, perdón, que es la lisozima, y además tenemos dos enzimas digestivas, que una es la amilasa salival y la otra es la lipasa lingual o salival. ¿Sí? Serían esas dos. Bien. ¿Qué función tienen estas enzimas? Y una, la amilasa salival, lo que hace es actuar en la destrucción, entre comillas, de almidones, es decir, permite la hidrólisis de los almidones, ¿bien? Es decir, que rompe almidón. Mientras que la lipasa lingual o lipasa salival hace lo mismo, pero con enzimas, con triglicéridos, ¿bien? La única diferencia es que la lipasa lingual, ¿sí?, se activa recién en el medio ácido del estómago, ¿bien? Por lo cual su acción empieza una vez que ya, digamos, consumimos el alimento, o sea, que ya pasó de nuestra boca, mientras que la amilasa salival, ¿sí?, ya empieza a actuar cuando está el alimento en la boca. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuál es el control de estas glándulas? Es decir, ¿cómo se estimulan estas glándulas salivales? Bien, por el sistema nervioso autónomo. Bien, es decir, el parasimpático la estimula y el simpático la inhibe. ¿Sí? Básicamente. Bien, ¿vienen bien hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos a pasar entonces a faringe y a esófago. Primero, analicemos qué es la estructura de la faringe, es decir, es un órgano, ¿sí? Es un órgano tubular,
bien, como todo este tubo digestivo que estamos escribiendo, salvo que hay excepciones, como por ejemplo nuestro estómago, que no es tan tubo como el resto de todos los otros. Bien, acá estamos hablando de un órgano tubular, ¿sí? Que nosotros compartimos con nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo, es decir, que cumple doble función, una función digestiva y una función respiratoria. Nosotros únicamente ahora vamos a analizar esa función digestiva, ¿sí? Mientras que conectado tenemos el esófago, ¿sí? El esófago es un tubo, ¿sí? Muscular, en su mayoría, que tiene aproximadamente un largo de 25 centímetros, ¿sí? El cual está compuesto en una de sus porciones por músculo estriado y en otra de las porciones, que sería la porción inferior, toda esa porción es músculo liso, ¿sí? Tiene 2 esfínteres, bien, este esófago contiene 2 esfínteres. Uno es el faringo esofágico o únicamente esofágico, ¿sí? Y el otro, ¿sí? Sería el esofágico inferior o cardias, bien, es decir, el mismo nombre les dice a dónde está conectando. Faringo esofágico es faringe, esófago, hay un esfínter allí, y esofágico inferior, o ese denominado cardias, es el que está en conexión con el estómago, ¿bien? Me preguntaste, perdón, no te vi. ¿La inmunoglobulina A se encuentra formando parte de la saliva producida por las glándulas? Sí. Bien, perdón, no te había leído. ¿Cuál es la función entonces que dijimos de estos esfínteres? Bien, la función de estos esfínteres es evitar justamente el reflujo desde el estómago hacia el esófago. Bien, tengamos en mente que este reflujo es sumamente ácido, ¿sí? Genera daño. Bien, es totalmente malo, ¿sí? Dañino. Bien. Bien. Ahora, analicemos entonces qué es la deglución. Es decir, una vez, bien, que el alimento, o sea, el alimento ingresa por boca, ¿sí? Abandona la boca ese alimento en forma de bolo alimenticio, ¿sí? ¿Qué es lo que permite que ese bolo avance? ¿Sí? Es este mecanismo que se llama deglución. Bien, la deglución va a ser el pasaje del alimento a través de la faringe, ¿sí? Al esófago, bien, facilitado por, como dijimos, la acción de la saliva, ¿sí? Y lo cual incluye la participación de 3 partes diferentes. Una es la boca, la otra es la faringe y la otra parte es el esófago. Bien, 3 partes. Para nosotros, para los seres humanos, la deglución empieza de forma voluntaria. Es decir, yo agarro la galletita y voy y me la llevo a la boca. Bien, voluntario, ¿sí? Mastico. Bien. Pero una vez que el alimento abandona la boca, ¿sí? Ese proceso es totalmente involuntario. Bien, ¿por qué? Porque hay en diferentes porciones, digamos, estos esfínteres que permiten que ese vaya en esa onda peristáltica avanzando, bien, ese bolo de alimento, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que la deglución se desarrolla en 3 etapas, una voluntaria, una faringia y una esofágica. Voluntaria es esa en la cual el bolo va a pasar a la bucofaringe, ¿sí? Faringia va a ser el movimiento desde la faringe al esófago y esofágica va a ser el desplazamiento del bolo desde el estómago, desde el esófago hacia el estómago. Bien, voluntaria únicamente la parte de la bucofaringe. Las demás porciones son involuntarias, ¿sí? Bien. Sí, sí. Algo que nosotros tenemos que entender acá es que la mayor parte del sistema digestivo está alojado en nuestra cavidad abdominal, ¿sí? O sea,
claramente estamos mencionando porciones que no están alojadas en esa cavidad. Pero la cavidad abdominal está totalmente tapizada por este peritoneo que nosotros mencionábamos recién. Es decir, esta capa delgada de tejido conjuntivo, ¿sí? Y epitelio, ¿bien? Que lo que hace es proteger a los órganos abdominales. ¿Bien? Eso en cuanto a qué es la deglución, ¿sí? Acá podemos ver el proceso, ¿bien? Podemos ver ingreso de aire, ¿sí? Y diferentes pasos, ¿bien? Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo? Por ahora no. Por ahora no. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pausar 5 minutitos para que yo pueda cambiar la diapositiva, poner a cargar la compu y arrancamos con la siguiente parte, ¿sí? Que es donde vamos a ver estómago, intestino grueso e intestino delgado, ¿sí? Ok. 5 minutitos, no se vayan de acá. Bien, quédense ahí. Ya los llamo.
¿Estamos? Yes, yes. Bien. Entonces vamos ahora con la parte de estómago. Bien. Vamos a mirarlo ahí, ¿sí? Bien. El alimento, una vez que pasa por el esófago, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, el tubo digestivo tiene un segundo esfínter, que es el cardias, ¿sí? O el esfínter esofágico inferior. Bien, entonces ahí, una vez que está ahí, llega en sí al estómago. Bien. El estómago, como les dice en la diapositiva, no, les vamos a esta imagen, ¿sí? El estómago básicamente es una bolsa muscular flexible, es decir, es muy flexible el estómago, ¿sí? Es decir, salvo que esté totalmente distendido, el estómago tiene además pliegues, ¿sí? Los estómagos obviamente pueden tener capacidades diferentes, no es lo mismo el estómago de un elefante que nuestro estómago, que el estómago de un pajarito, ¿bien? Todos los estómagos son diferentes, pero en el caso del ser humano, ¿sí? El estómago distendido puede contener básicamente entre 2 a 4 litros, ¿sí? De alimento, ¿bien? Nosotros veníamos diciendo, bueno, ingresa a la boca, sí, y decimos además bolo alimenticio o bolo de alimento, ¿sí? Pero en los jugos gástricos, ¿bien? Es decir, una vez que alcanza el estómago, ¿sí? Ese bolo ya se transforma en un líquido viscoso, y ese líquido viscoso nosotros le vamos a llamar quimo, ¿sí? Quimo. Ya no vamos a decir más bolo alimenticio, sino que vamos a decir quimo. ¿Bien? Como toda la cavidad abdominal, el estómago no es la excepción, está rodeado por peritoneo, como dijimos más temprano, ¿sí? Este tejido conjuntivo que está cubierto por un epitelio seroso, ¿sí? Y además está suspendido en mesenterios, que eso era algo que vimos en una imagen anterior que yo les dije, ya vamos a ver qué es, ¿bien? Los mesenterios, ¿sí? Están también en toda nuestra cavidad abdominal y es lo que sostiene, ¿sí? Nuestros órganos. Nosotros lo vimos, o deberíamos haberlo visto, cuando vimos Reino Animal y trabajamos y dijimos, bueno, hay animales que son diblásticos, hay animales que son triblásticos, esos animales triblásticos pueden tener celoma, pueden no tener celoma, entonces los vamos a clasificar, y donde hay verdadero celoma, ¿sí? En suspendido de mesenterio se produce el desarrollo de los órganos a nivel embrional. Bueno, acá el mesenterio sí sigue siendo una estructura de soporte, de sostén, ¿bien? No sé si se acuerdan de eso, pero Sí, sí, los hace lomados, sí lo habíamos visto. por las dudas lo traigo a colación. Sí, esto es de la unidad, como dije, de Reino Animal. Bien. Bien. Entonces, el estómago tiene una forma básica que nosotros digamos más o menos, o sea, lo podemos ver en esta diapositiva, ¿sí? Nosotros más o menos como que podemos identificar esta forma por propagandas de la tele principalmente, o algunos medicamentos. O por lo menos yo tengo esa asociación en mi cabeza, ¿sí? Entonces, el estómago tiene, digamos, esta forma particular, ¿sí? Que es una curvatura cóncava menor y una convexa mayor, ¿sí? Esto nos da lugar a 4 regiones aproximadas, ¿sí? 4 regiones, ¿bien? Entonces tenemos la primera región, ¿sí? Que sería el cardias, ¿bien? Que está acá. Que ven que ahí dice zona cardíaca, ¿bien? Entonces eso es el cardias, ¿sí? Ahí es esa porción donde estamos conectando con el esófago, ¿bien? Después tenemos, ¿bien? El fundus, o también llamado fondo, ¿bien? Que es la cúpula que generalmente está llena de gas, ¿sí? Después tenemos el cuerpo, o la porción mayor, ¿sí? Que sería toda esta porción, fíjense que es lo más extenso acá, donde dice zona gástrica y zona fúndica, todo, digamos, concentrado sin diferenciación, ¿bien? Esa sería la zona gástrica y la zona fúndica o fundus, ese que mencionábamos recién.
Y por último tenemos la zona del píloro o la zona pilórica, es decir, la zona, aguárdenme un segundo porque me parece que se me cortó internet. Es que me apareció un cartelito como de solucionar problemas y de repente desapareció, bueno, no sé. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí. Ah, bien. Bueno, y por último, como decía, vemos la zona del píloro o esta zona pilórica, bien, que sería en esta zona, donde podemos ver acá, visualizar el esfínter, ¿sí? Que es el píloro, bien, el píloro es lo que va a regular la salida en sí del quimo, ¿sí? Este líquido viscoso, bien, en el cual se ha transformado ese bolo alimenticio. Bien, ahora, ¿cómo está compuesto, sí, este estómago? Bien, este estómago a nivel histológico, ¿sí? A nivel histológico, tiene el estómago una mucosa, ¿sí? La mucosa estomacal es bastante gruesa a comparación a otras mucosas, ¿sí? Es relativamente gruesa, ¿bien? Y está formada por un epitelio particular, que es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Que genera repliegues. Bien, esta mucosa, digamos, los repliegues de esa mucosa forman unas especies de bolsas, ¿sí? O sacos, o algo que nosotros podemos denominar como criptas gástricas, ¿bien? Que están tapizadas esas criptas gástricas por células secretoras de moco, ¿bien? Entonces, básicamente, nosotros, digamos, podemos ver acá, en esta imagen, ¿sí? Podemos ver acá las capas, primero que nada, submucosa, músculo de la mucosa, ¿sí? Y podemos ver además cómo son estas criptas, ¿sí? Podemos ver bien, son bien profundas, ¿sí? O sea, muy plegado, ¿bien? O sea, acá nosotros podemos ver que dice pliegues y esto sería lo que vemos en una porción de un pliegue, ¿sí? Bien, nosotros acá tenemos, digamos, histológicamente tiene glándulas. Fíjense que en la imagen se les dice glándulas gástricas en esta porción. ¿Bien? Uy, nosotros tenemos entonces, como decía, glándulas gástricas. Esas glándulas gástricas, ¿sí? Como mencioné recién, están en la porción inferior de las criptas, ¿sí? Que junto, digamos, con agua, la secreción de esas glándulas gástricas es lo que forma el famosísimo jugo gástrico, ¿bien? Que tiene un pH ácido, ácido, recontra ácido, entre 1,5 a 2,5, ¿sí? Dentro, digamos, ¿cuáles son esas células, esas glándulas gástricas? Y tenemos las células parietales y las células principales, ¿bien? Entonces hay una distinción entre los dos tipos de células que existen en la mucosa estomacal, ¿bien? Tenemos, entonces, las células glandulares, ¿bien? No sé si lo tienen, sí, pero mejor quedémonos con esta imagen, ¿bien? Tenemos esas células que van a liberar protones, ¿sí? O además iones cloruro, es decir, que van a formar ácido clorhídrico, bien, células glandulares o también llamadas células parietales, bien, que lo que hacen es justamente fabricar ese ácido clorhídrico y además fabrican el pepsinógeno, bien, que es un precursor de una enzima, ¿sí? Una enzima que vamos a necesitar luego que va a ser la pepsina. Bien, como dije, todo esto, más el agua en la que están disueltas estas secreciones, se denominan jugo gástrico. Bien, las células principales, bien, o sea, hay como una diferenciación entre la célula parietal, que es la productora del ácido clorhídrico, y la célula que produce el pepsinógeno, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en el cuadernillo, en la parte teórica, tienen una cosa, les dice como que no hay diferenciación y dice, bueno, células glandulares, esto, ¿sí? Es decir, células que forman ácido clorhídrico y células que además secretan pepsinógeno, y en el cuadernillo, en el apunte, en la parte del apunte de clase, ustedes sí tienen una distinción entre esa célula parietal y esa célula principal. Bien, por eso les hago mención para que ustedes sepan que siempre tienen que estar mirando todo junto. Bien. Bien. ¿Cuál es la función? ¿Sí? Es decir, la función asociada al estómago. Bien. ¿Cuál es la función asociada al estómago? Bien. Entonces, principalmente nosotros vamos a decir almacenamiento y licuación, que sería el proceso de digestión química en sí. Bien. Eso sería la función estomacal en sí. ¿Sí? ¿Vienen bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Además, ¿sí? Cada una de esas porciones que yo mencioné recién, dije, bueno, se forma el ácido clorhídrico y además tenemos la enzima pepsina, ¿sí? Entonces, cada una de esas porciones, o sea, cada uno de esos elementos que se ha fabricado allí, tiene una función particular. El ácido clorhídrico, ¿sí? Su función esencial es la de destruir microorganismos, ¿sí? Desnaturalizar las proteínas, es decir, ayudar a que la proteína se despliegue. Es decir, nosotros sabemos que la proteína es una molécula, primero grande, que está sumamente plegada. Entonces, cuando hablamos de desnaturalizar, es romper ese plegado que tiene esa proteína, ¿sí? Además de que ese ácido clorhídrico rompe las fibras, ¿sí? Los componentes fibrosos, ¿bien? Es otra de sus funciones, ¿bien? Y como dije recién, ese ácido clorhídrico lo que hace es iniciar la conversión de ese precursor de la pepsina, el pepsinógeno, a justamente esta enzima en su forma activa. Bien, la pepsina en sí lo que hace es catalizar, ¿sí? La hidrólisis de proteínas en péptidos. Es decir, terminar de agarrar esa proteína que es tan grande, ¿sí? Y romperla en sus porciones, ¿bien? En sus péptidos, ¿sí? Aparte, otra función que tiene el estómago es, obviamente, absorber agua, absorber cierta cantidad de agua, ¿sí? Algunos ácidos grasos se absorben acá, el alcohol, bien, iones y, por ejemplo, la aspirina, ¿sí? Esas son como diferentes cosas que se absorben a nivel estomacal. Bien, no es lo mismo. Son como diferentes porciones, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Nosotros sabemos, digamos que como ese ácido, o sea, básicamente estamos hablando de que en nuestro estómago se secreta ácido clorhídrico, ¿sí? Que es tan ácido y sobre todo tan corrosivo, ¿bien? Entonces, ese epitelio estomacal que lo contiene, ¿sí? Tiene que estar protegido de la autodigestión, es decir, evitar que se consuman esas células a través de la producción de este elemento, ¿sí? Que es este ácido tan fuerte, ¿bien? Entonces, ¿bien? Tenemos una barrera antiácida que está protegida por 3 diferentes niveles de cosas, ¿bien? Es decir, 3 niveles. Si pasa uno, está el siguiente. Si pasa uno, está el siguiente, ¿bien? Es decir, el primer nivel sería esa capa mucosa o esa capa de moco con bicarbonato, ¿sí? Que el mismo epitelio gástrico se encarga de secretar, lo cual hace esto de solución buffer, es decir, amortigua ese pH tan ácido, permitiendo que directamente no atraviese esa capa de moco, ¿sí? Ese pH tan ácido, sino que directamente lo neutraliza ahí y ya en las células epiteliales perciben un pH de 7, ¿bien? O quizás un poquito más, pero básico, o sea, un pH esencialmente neutro, ¿bien? Además,
¿sí? Si llega a fallar esta capa de moco, tenemos una capa de fosfolípidos, y moléculas que tienen carga negativa, ¿sí? Que están ubicadas en una zona peculiar, es decir, están asociados, como dice ahí, a la cara luminar de las células epiteliales, es decir, que las cabezas polares de los fosfolípidos están pegadas a la membrana celular y las colas hidrofóbicas están hacia la luz del estómago. Bien, entonces esto repele el hidrógeno, ¿sí? Los iones hidrógeno y los hace que se queden en el moco directamente, ¿sí? Si alguno de los iones llega a atravesar esos dos niveles que hemos mencionado previamente, ¿sí? Directamente van a difundir por las uniones más estrechas o las uniones nexus que nosotros hemos estudiado que hay en el epitelio gástrico, ¿sí? Que están recubiertas por moléculas que tienen tienen una carga negativa, lo cual los retiene y permite que su tasa de difusión, es decir, que deje de haber tanto catión hidrógeno difundiendo por ahí, en la zona. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Claro, sí, sí. Bien. Aparte, ¿sí? Ya sí estamos hablando que hemos atravesado el epitelio, es decir, que se produjo, no funcionaron esas barreras que nosotros mencionamos, si nosotros estamos hablando a nivel postepitelial, ¿sí? Está el flujo sanguíneo en sí, el flujo sanguíneo local, ¿bien? Que lo que hace el flujo sanguíneo es directamente arrastrar los iones, ¿sí? Evitando, o sea, bajando la concentración de los mismos en la zona, ¿sí? Bien, aún así, con todos estos elementos, a veces la protección química no alcanza. Bien, esa protección no es suficiente. Entonces, puede ser que se produzca una úlcera, que en definitiva va a ser ese proceso en el cual el jugo gástrico va a romper o digerir la pared estomacal, bien, así como la de otros órganos. Entonces ahí forma lo que es la llaga, la úlcera, ¿sí? Eso sería en esencia una úlcera. Bien. Fíjense que acá está mencionado, ¿sí? Acá tenemos algunas patologías asociadas a la falla de esta barrera, ¿bien? Que sería la acidez estomacal, la gastritis o esta úlcera gástrica que yo mencionaba recién. Acidez es ese ardor que nos da en el pecho, sobre todo en el pecho, suele ser en la garganta, puede ser también, pero en general es en el pecho, ¿sí? Que es cuando el ácido de nuestro estómago ha vuelto, o sea, ha retornado hacia el esófago, ¿bien? Entonces, es decir, que ha habido una falla ahí en los esfínteres, ¿bien? Y como dice ahí, si, digamos, nosotros sufrimos de acidez más de 2 veces a la semana, es decir, que consecutivamente tenemos acidez, puede ser que tengamos una patología que se llama reflujo gastroesofágico, bien, que es muy malo para las cuerdas vocales y para el habla en general y nuestra voz, ¿sí? Aparte, bueno, que es malo en sí porque todo eso está rodeado de ácido, ¿bien? Entonces, eso sería como malo, no es común, ¿sí? Sufrir, padecer muchas veces acidez. Bien, después tenemos sinogastritis, ¿sí? Que como les dice acá es el revestimiento, el revestimiento del estómago se ha inflamado o se ha hinchado, ¿bien? La gastritis nos da obviamente por nervios también, pero también tiene su causa fisiológica, ¿sí? Y como dije por último, la úlcera, ¿bien? Que es el que el revestimiento de nuestro estómago falló, ¿sí? Pero ¿qué? Digamos, o sea, no es que falla porque sí, sino que falla por diferentes factores. Uno de esos factores puede ser la presencia de Helicobacter pylori, ¿sí? O pylori, como quieran, ¿bien? Que infecta a esas células secretoras de moco, ¿bien? Esa es la causa más común de una úlcera gástrica, ¿sí? Pero hay factores que incrementan el riesgo, ¿sí? Es decir, consumir alcohol excesivamente, ¿sí?
tomar comúnmente aspirina, bien, el ibuprofeno, el naproxeno, que serían diferentes medicaciones para los dolores musculares o los dolores óseos, ¿sí? El naproxeno sobre todo, y algunos otros antiinflamatorios, ¿bien? El cigarrillo, el café y obviamente otras cosas asociadas como por ejemplo un tratamiento de radiación, ¿sí? Básicamente esas serían como las patologías asociadas a que nos falle, ¿sí? El revestimiento de nuestro estómago que tan importante es. Bien, ¿cómo está controlado? ¿Sí? El estómago está bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. Bien, la rama simpática inhibe la digestión, la rama parasimpática estimula la digestión. Y además está controlado por el sistema endocrino, ¿sí? Es decir, que tiene dos formas de control. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Por qué decimos, por ejemplo, sistema nervioso autónomo? Por ejemplo, cuando nosotros vemos comida u olemos comida, así como sentir la comida en la boca, ¿sí? Todo eso son los primeros estímulos del parasimpático, ¿bien? Lo cual promueve la secreción esta de ácido clorhídrico y de agua, ¿bien? Y eso hace que la motilidad en el estómago se vea aumentada, ¿sí? Versus el miedo y la ira que estimulan al simpático, entonces estas respuestas se ven totalmente disminuidas, ¿sí? Como dijimos, el control endocrino, me faltó decirles eso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, consumimos un alimento que es muy rico en proteínas y lípidos, nos comemos un asado, ¿sí? Sin verdura, solo asado. Bien, nos comemos un asado, ese asado llega a nuestro estómago, bien. Entonces, todas las células endocrinas que tiene el estómago, la mucosa gástrica en sí, lo que hacen es secretar una hormona, que es la hormona gastrina, bien. Esa hormona se libera al torrente sanguíneo y hace que se estimule la secreción de jugo gástrico, bien. Y además, las contracciones de la pared estomacal, bien. Entonces, un componente como por ejemplo la cafeína, lo que hace es estimular la liberación de gastrina. Por eso el famoso cafecito después de comer, ¿sí? Bien, aunque obviamente si tenemos acidez o no sé, algún otro tipo, no sé, el colon irritable o lo que sea, obviamente que no nos vamos a ir a tomar un cafecito después de comer, ¿bien? Ni tampoco es me tomo un tazón de café, es un cafecito, ¿sí? Si hemos comido no necesitamos exceso, ¿bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Le iba a preguntar antes, por ejemplo, cuando estamos viendo el peritoneo, si la peritonitis puede ser una enfermedad de eso o no tiene nada que ver. Mira, peritonitis, ¿sí? Te da, por ejemplo, cuando se te revienta el apéndice y se derrama el contenido del apéndice en el peritoneo. Eso implica que esa capa, ese peritoneo, lo que hace es infectarse. Bien, eso te reviste absolutamente todos tus órganos, o sea, todos los órganos que están en la cavidad digestiva están revestidos por el peritoneo. Si el peritoneo se infecta, se te infecta todo. Bien, por eso es tan urgente cuando se produce esto que, por ejemplo, se te revienta el apéndice. Bien. Sí, sí, le preguntaba porque me pasó cuando era chico. Está bueno. A mí también me tuvieron que operar de urgencia, así que sí. Sí, es gracioso, es gracioso. Claro, igual en ese momento que me operaron a mí, todavía no sé, o sea, en general cuando se hace la peritonitis, no se hace la laparoscópica, la cirugía laparoscópica. Entonces yo tengo una cicatriz, no sé, del tamaño de mi Ah, torso yo más o menos, también. porque me tuvieron Sí, que grande limpiar como una toda. casa. Sí, ¿cómo se llama? Si mi mamá me decía que me sacaron todo, limpiaron, volvieron a meter. O sea, fachero, fachero. Claro, es que es literal, o sea, como que te agarran todo y te lo manguerean bien así con la hidro, pin, 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 y para adentro otra vez. Sí, sí.
básicamente. Pero bien, por eso es tan peligroso, ¿sí? Porque vos pensás, si se infecta toda esta zona, está altamente irrigada, ¿sí? Entonces, viajaría rapidísimo esta infección por torrente sanguíneo, ¿sí? Sería gravísimo. Bien, Claro. entonces, por eso es tan importante el saber detectar la apendicitis a tiempo para que justamente no se produzca la peritonitis en sí. Bueno, vamos entonces con, esto es lo que estábamos hablando recién, que decíamos, bueno, el estímulo de mirar y de oler la comida hace que se estimule el parasimpático, entonces aumenta la secreción de agua, aumenta la motilidad del estómago. Bien, si tenemos miedo, ¿sí? O si ha sucedido algo que nos genere mucho miedo o ira, estamos muy enojados, estimulamos el simpático, entonces disminuye, es decir, la respuesta es opuesta. Bien, y si, por ejemplo, hemos comido un alimento muy rico en proteínas, muy rico en grasas, estimulamos la secreción de gastrina por las mismas células de la mucosa, bien, lo secretan las mismas células de la mucosa, que aumentan la secreción de los jugos gástricos. Bien, y acá vemos que actúa sobre las células epiteliales y además las células musculares, bien, es decir, actúa sobre el mismo sitio. Bien. Vamos entonces con el intestino delgado. Vamos a hablar un poquito del intestino delgado. Bien. Básicamente el intestino delgado es un tubo, ¿sí? Un tubo recontra largo, súper, un montón, requete largo, ¿sí? Que está muy plegado, ¿bien? Que puede tener un largo de aproximadamente 6 metros y como está sumamente plegado, que ya vamos a ver cómo está plegado, puede llegar a tener una superficie de 300 metros cuadrados, o sea, grande, ¿bien? Mucha superficie, ¿sí? Pero esto es por esos pliegues a los que hago mención, ¿bien? Está ubicado en la cavidad abdominal también, ¿sí? A continuación del estómago. Y consta de estas 3 porciones, que es el duodeno, el yeyuno, o yeyuno, como le quieran decir, depende de la bibliografía, es lo mismo, y el ilion, ¿sí? Cada una de estas porciones tiene una función asociada, ¿bien? Pero esencialmente, digamos, la función del intestino delgado, sí, es la digestión, ¿bien? Es la digestión y la absorción, son como las dos funciones asociadas principalmente a este intestino, ¿bien? Entonces dijimos, bueno, tenemos estas 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion, ¿bien? Donde acá podemos ver, ¿sí? El duodeno acá, bien, el yeyuno y el ilion, que sería lo que continúa con el intestino grueso, que es esta porción que vemos acá, en otro color. ¿Sí? Se vacía, está conectada en esta porción, fíjense que ahí está aumentada la imagen. Bien, sería la porción que está conectada con el intestino grueso. Bien, acá tenemos el duodeno, esta porción central que es el yeyuno, y el duodeno que sería la porción que está donde les parece. Uy, no estoy seguro. ¿Cómo? No estoy seguro. Pero puedes tirar una. ¿Qué teníamos antes? ¿De qué estábamos hablando? Del estómago. Sí, Entonces, ¿después qué viene? El intestino delgado. claro. Entonces ahí, ese sitio de conexión, nosotros le vamos a poner un nombre y se va a llamar duodeno. ¿Bien? Ah, yo pensé que, porque yo veía la foto y pensé que el duodeno era la parte de arriba del estómago por la foto. Entonces estaba pensando que se me cambiaban los nombres ahora. Y si Claro, vos pero lo es mirás, intestino todo eso. si volvemos a... Claro, eso es todo intestino. Estoy buscando la imagen del estómago. Mira, acá. ¿Ves? Es casi el pedacito, solo que tiene una curvatura.
Claro. Bien, pero está conectado en esta porción a través del duodeno, ¿sí? Y eso conecta con el intestino delgado, la porción media que es el yeyuno y finalmente lo que conecta con el intestino grueso que es el ilio. Ahora esperen que volvamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bien, donde podemos ver acá. Bien, esa porción donde conecta, fíjense que acá le pone un nombre, esa porción donde conecta el ilion, es decir, el intestino delgado, con el intestino grueso, donde se vacía el contenido del intestino delgado, recibe un nombre, que es el ciego. ¿Sí? El ciego. Esta porción de inserción es el ciego. ¿Bien? Bien. ¿Cómo está formado entonces el intestino delgado? Bien, el intestino delgado la verdad que es muy interesante. Bien. A lo largo del intestino delgado, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros adaptaciones que permiten que digamos que la superficie de contacto con el alimento sea máxima, o sea, sea muy eficaz. Bien, y estos son pliegues circulares. Bien, ¿a dónde están esos pliegues circulares? Y en la submucosa. Y estos pliegues reciben un nombre que se llaman pliegues intestinales de Kerckring. Bien. Nosotros vamos a tener, digamos, histológicamente, ¿sí? Esas criptas, es decir, estos sitios donde van a haber criptas y crestas, ¿bien? Que van a permitir estos pliegues y estas vellosidades y microvellosidades, ¿sí? Eso serían las criptas. Bien, es decir, esas criptas contienen células secretoras, bien, y si no, digamos, o criptas o crestas, ¿sí? Criptas y crestas, mejor dicho, contienen vellosidades, ¿sí? Y las vellosidades están encargadas de la absorción, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos estos pliegues circulares, ¿sí? Que son los pliegues intestinales de Kerckring, ¿sí? Que son 8 milímetros de alto, ¿bien? Altitos, ¿sí? Larguitos, que lo que hacen es incrementar la superficie de contacto con el quimo, ¿sí? A su vez tenemos vellosidades, es decir que en la mucosa hay proyecciones y esas proyecciones microscópicas se llaman vellosidades, ¿sí? Y a su vez, esas proyecciones tienen proyecciones más diminutas, ¿sí? Que son proyecciones citoplasmáticas que vamos a llamar microvellosidades, ¿bien? Que se hallan en la superficie de las células epiteliales individuales, ¿sí? Todas estas características que hemos mencionado lo que hacen es aumentar el área superficial del intestino delgado. ¿Bien? ¿Cómo son las vellosidades? ¿Sí? Ahora vamos a mirar acá. Cada vellosidad está compuesta por tejido conectivo, ¿sí? Incluye una arteriola, una vénula, una red de capilares sanguíneos y un vaso quilífero que es un capilar linfático. Bien, los nutrientes que se absorben en las células epiteliales, ¿sí? Que están, o sea, en el recubrimiento de las vellosidades, cruzan la pared del capilar, ¿sí? Sanguíneo o en su efecto al vaso quilífero y llegan directamente a la sangre o a la linfa. Bien, entonces este es el sitio donde se están absorbiendo los nutrientes. Bien. Yes. Bien. Entonces, fíjense, esas proyecciones microscópicas, esas vellosidades de la mucosa, 0,5 a 1 milímetro. Las microvellosidades que están en las células epiteliales son diminutas, es decir, 1 micrómetro. Estamos hablando de otro tamaño. Bien, tenemos que entender esas diferencias entre 8, 0,5 a 1 y 1 micrómetro. Bien, es una gran diferencia. Bien, el intestino es básicamente, como dije, el encargado de secretar enzimas, bien, y además recibe, ¿sí? La secreción de las glándulas anexas, que son el hígado, la vesícula
y el páncreas. Bien. Esas son las glándulas anexas que todavía no hemos visto, ¿sí? La actividad óptima del intestino sucede cuando llega a un pH de 7 y 8. Bien, es decir, un pH neutro, por lo cual el ácido del estómago tiene que estar neutralizado, ¿bien? Debe neutralizarse el pH que acompaña al quimo, ¿sí? Es muy importante que no llegue de forma ácida, ¿sí? Sino que se neutralice. Bien. ¿Cómo? Sería la pregunta. Bien. Ustedes, igual les quiero recomendar una imagen que tiene el cuadernillo en la página 29 que está muy copada, donde pueden ver cómo están las capas del intestino. Esa imagen está muy buena y después tienen la pared, o sea, un corte, digamos, de las vellosidades, cómo se vería de un corte transversal, lo cual está muy bueno para observar y para que ustedes entiendan todo esto que yo les estoy mencionando, ¿sí? Bien, el intestino, ¿sí? Nosotros vamos a decir que tiene un jugo, ¿sí? Tiene un jugo, ¿bien? Ese jugo, ¿sí? Consiste de moco, agua, bicarbonato y enzimas. Básicos, siempre que ustedes vean, o sea, que vamos a pasar de un sitio ácido a un sitio, digamos, donde tenemos que neutralizar, siempre va a estar presente el bicarbonato porque es una gran solución amortiguadora de pH, ¿bien? O un gran buffer, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que nosotros vamos bajando, ¿sí? Ya más todavía disminuyendo esa acidez, si consideremos que no sale ácido del estómago, ¿bien? Sino que ya sale un poco neutralizado, ¿sí? Bien. El proceso digestivo, nosotros dijimos, bueno, les quiero hacer mención a esto que tienen acá en la pantalla. Tienen diferentes enzimas, ¿sí? Las enzimas, ¿por qué, digamos? Porque el proceso digestivo en el intestino se lleva a cabo en estas criptas intestinales. Bien, esas criptas intestinales tienen células secretoras que secretan el moco, ese que estábamos mencionando. Ese moco, ¿sí? Lubrica el contenido intestinal. Bien, agua, porque el agua hidrata ese contenido intestinal, y después tenemos varias enzimas que ayudan o continúan con la digestión. Esas enzimas, ¿sí? Pueden ser, o sea, catalizar los últimos pasos de la digestión intestinal, bien, que serían las disacaridasas, bien, las aminopeptidasas y la fosfatasa alcalina, ¿sí? Esas disacaridasas, ¿sí? Que son maltasa, sacarasa y lactasa, bien, lo que hacen es degradar el disacárido a un monosacárido. ¿Sí? Directamente lo terminan de romper. La maltasa, sí, que no está mal dicho, no es maltosa, mal dicho, sí, sino que es maltasa. Esa maltasa lo que hace es degradar la maltosa en dos, ¿sí? ¿En dos qué? En dos glucosas. Bien, básicamente. La sacarasa degrada la sacarosa en glucosa y fructosa y la lactasa degrada lactosa a glucosa y galactosa. Bien, es decir, a su monómero. Bien. Las aminopeptidasas, por otra parte, lo que hacen es liberar el aminoácido terminal en los polipéptidos y la fosfatasa alcalina lo que hace es degradar compuestos que puedan llegar a ser fosfatados. ¿Bien? ¿Vienen bien? Yes. Bien. Bien. Ahora, fíjense acá. Una vez que, digamos, hemos obtenido estas moléculas simples, es decir, creo que yo lo mencioné el viernes, cuando nosotros hablamos de digestión, ¿sí? O de nutrición, o de absorber un nutriente, nunca nosotros lo que absorbemos es todo el alimento, sino lo que absorbemos es lo micro, ¿sí? Una molécula simple en este caso, ¿bien? Que resulta de la digestión de estos elementos que hemos mencionado, hidratos de carbono, proteínas, lípidas y otras cosas orgánicas
¿sí? Que se absorben a través de las vellosidades. Bien. Por ejemplo, ¿sí? La glucosa, la galactosa y la mayor parte de los aminoácidos, ¿sí? Se absorben por simporte con el catión sodio, es decir, se absorben en un proceso de transporte activo secundario junto con el sodio. Bien, y ese es un proceso de simporte. Glucosa, galactosa y la mayor parte de los aminoácidos, ¿sí? Después tenemos la fructosa, ¿sí? Que directamente por difusión facilitada atraviesa el epitelio intestinal, y diferentes otros varios aminoácidos y algunos péptidos más pequeños necesitan ya otros mecanismos de transporte un poco más especializados. Bien. Es decir, que nosotros acá, ¿qué estamos viendo? Y estamos viendo cómo se transportan esos elementos. Por ejemplo, las grasas, ¿sí? Son hidrolizadas a ácidos grasos y a colesterol, ¿sí? En algo que en un proceso que ustedes ya van a ver un poco más adelante. ¿Bien? ¿Esto se ha entendido bien? Esa forma de finalmente absorber esos nutrientes. Sí. Bien. ¿Cómo está controlado este intestino delgado? ¿Sí? Este intestino delgado tiene un control lo mismo por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El simpático, que lo que hace es inhibir su función, y el parasimpático, que estimula su función. ¿Bien? ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Digamos, pero está coordinado con el sistema nervioso central, ¿bien? Lo que hace es trabajar en conjunto, controlando, digamos, la función intestinal a través de diferentes estímulos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Es decir, información sensorial y además contexto fisiológico, que no es poca cosa. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda de intestino delgado? Por lo pronto no. Bien, vamos con este último pedacito de intestino grueso, ¿sí? Y ya con esto ya vamos terminando nuestra clase de hoy. Bien, bien. El intestino grueso, ¿sí? Es el sitio esencialmente de absorción de agua y iones. Bien. Básicamente, de nuevo, vamos con el tubo, ¿sí? Lo esencial, ¿sí? Acá que va a ser esto de tubos, ¿bien? Estamos hablando de un tubo que tiene aproximadamente 1,5 metros de largo, ¿sí? Fíjense que es bastante más corto a lo que habíamos dicho intestino delgado, que era 6 metros. Bien. Bien. Este intestino grueso, ¿sí? Tiene 4 porciones básicas, esenciales. Bien. El ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Bien, todas partes que forman parte del intestino grueso. El ciego es lo que mencionábamos recién, ese sitio donde desemboca el ilion, bien, donde va a vaciar el intestino, o sea, no vaciar, sino donde va a ir largando progresivamente el intestino delgado, ¿sí? A ese sitio, bien, que es lo que comunica el ilion, bien, con el intestino grueso a través de un esfínter que se llama esfínter iliocecal, ¿sí? Que, como decía, permite este flujo de materiales. Bien. Bien. Después tenemos el colon, la porción del colon, ¿sí? Que es lo que continúa del ciego, que se divide en 3 porciones, ¿sí? Que es ascendente, 4 porciones. ¿Sí? Ascendente, transverso, descendente y sigmoide, ¿sí? Que ya vamos a ver una imagen. El recto, que son los últimos 20 centímetros del tubo, y el conducto anal, que son los 2 o 3 centímetros terminales de ese recto, ¿sí? Veamos una imagen, bien, donde nosotros podemos observar acá las diversas porciones, ¿sí? Podemos ver, fíjense, el apéndice, bien, ahí, el apéndice,
Acá vemos el ciego, ¿sí? Colon ascendente, este pliegue, bien. Ángulo hepático, tenemos acá de este lado el ángulo esplénico se denomina. Este es el colon transverso, colon descendente, y tenemos el recto y el conducto anal o canal anal en este nombre, en esta imagen en particular. Bien. ¿Cuál es la función básicamente, como decíamos, del intestino grueso? ¿Sí? La función básica del intestino grueso es la absorción de agua, la absorción de sodio, algunos otros minerales, ¿sí? Es decir, agua y iones, básicamente, bien, se van a absorber por este medio, ¿sí? Que ya había empezado esto, ¿sí? O sea, ya arrancó en el intestino delgado. Entonces acá únicamente está controlando, digamos, continuando con esa tarea en sí. Bien, básicamente, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en este intestino? Bien, fíjense que acá nos dice que tenemos bacterias simbióticas, es decir, que hay una población importante de bacterias, ¿sí? Que viven en nuestro intestino normalmente, ¿sí? Que se encargan en general de degradar sus diferentes sustancias alimentarias que no se pudieron degradar bien en la etapa de intestino delgado, ¿sí? Es decir, en el proceso de digestión y absorción de la porción de intestino delgado. Bien, estas bacterias usan esas sustancias, ¿sí? Como materia prima. Bien, lo utilizan como materia prima para fabricar aminoácidos y para fabricar sobre todo vitaminas que nosotros, como dijimos la otra clase, no podemos fabricar. Bien, entonces sí o sí necesitamos que estos amigos existan en nuestro interior. Bien, principalmente nosotros tenemos Escherichia coli, ¿sí? En la porción del colon izquierdo, que participa, digamos, en aquellos procesos putrefactos o putrefactivos que se denominan, bien, que nos permiten, ¿sí? O sea, nos generan la producción de gases y de ácidos orgánicos, viene a decir digestión, estamos machacando a full ahí, ¿sí? Y otra muy importante en esta zona es la lactobacillus, ¿sí? Que está en la porción derecha, que se encarga de procesos fermentativos que van a dar lugar a diferentes sustancias útiles. Bien, que esto es lo que les mencionaba recién, ¿sí? Escherichia coli y lactobacillus sp. Bien, colon izquierdo y colon derecho, segmento derecho. Bien. Bien. Como dijimos nosotros acá. Acá estamos terminando, digamos, el proceso de digestión. Entonces, hasta acá, ¿sí? Todo lo que no fue digerido o en su defecto absorbido va a ser eliminado como materia fecal. ¿Sí? Eso que nosotros vamos a eliminar como materia fecal, bien, es principalmente agua, bacterias muertas, fibras, porque ya dijimos que no la podemos digerir, la fibra como entra sale, ¿bien? Y sustancias, otro tipo de sustancias que no sean de origen fibroso que no podamos digerir, sustancias indigeribles, ¿bien? Y algunos otros productos de desecho como por ejemplo el colesterol, ¿sí? O algunos elementos de desecho de la degradación de la hemoglobina, ¿sí? La materia fecal se reserva, digamos, de forma brevemente en la porción del recto, ¿sí? Hasta que finalmente es eliminada a través del ano. ¿Bien? Ahora, ¿sí? El color oscuro particular de la materia fecal, y sí, vamos a hablar de esto, ¿sí? El color particularmente que tiene la materia fecal, las heces, ¿sí? Que tiene ese color en general café, tiene que ver con unos pigmentos que son pigmentos de origen biliar, ¿sí? Un pigmento que se llama estercobilina, ¿sí? Que proviene de la degradación bacteriana de la bilirrubina en el intestino, ¿sí? Cuando se altera el ciclo de la bilirrubina es cuando
en función de la dieta se ve alterado este ciclo, ¿sí? Entonces ese color se va a ver modificado. ¿Bien? Básicamente, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Por ahora no, profe, tendría que leer la teoría, pero por ahora caché todo. Bien, como les dije, es muy extenso, ¿sí? Esto es, hemos visto prácticamente hasta la página 42 hoy día, ¿sí? Es mucho, bien, pero no es tan complejo como, por ejemplo, el sistema inmune, ¿sí? Pero sí es muy extenso, ¿bien? Así que les recomiendo que lean, que vayan aprovechando la lectura, ¿sí? Bueno, gente, ¿no tienen dudas entonces? ¿No tienen preguntas? Por el momento no. Bien, entonces nos vamos a reencontrar el miércoles, ¿sí? Nos vemos de nuevo el miércoles. Con suerte nos encontraremos o sea, ya vamos a tener WhatsApp, si no, bueno, ya vieron que de las clases no van a zafar, ¿bien? Así que nos encontramos nuevamente el miércoles primero con la Dani, después eh, nos vemos un ratito y ya avanzamos casi lo más que se pueda con esta unidad, ¿bien? Profe, ¿usted por casualidad nos puede decir cuál es el próximo código para la reunión? Tengo entendido que estamos tratando de utilizar un solo código. Por las dudas de que justamente no puedan acceder a otro o no puedan enviar a tiempo otro, pero no estoy segura. No estoy segura qué les han dicho, no han recibido ningún mensaje ni nada por el estilo. Tengo entendido que van a estar en el mismo código. Es más, esta grabación está iniciada desde la cuenta de física. Sí, así que quédense acá, no corten. Perfecto, profe. La verdad que no llegó ningún, salvo que Agos nos llamara de nuevo, pero después de eso nada. Bien, no, sí es como les digo, desde acá, o sea, esta es la cuenta del instituto de la parte de física, ¿sí? Yo estoy desde la cuenta de biología, pero no se vayan porque es muy probable que continúe por este enlace, ¿sí? Porque sé que van a dejar la clase grabada sí o sí. Así que cualquier cosa, tómense estos minutitos que quedan, no sé a qué hora bien arranca su clase, creo que arranca a las 20, si no me equivoco.